Muy buenos días, la verdad un gusto tenerlos, si bien ya nos hemos saludado, pero para las cámaras el protocolo es volver a saludar, ¿no? Gracias por estar. Sé, sé lo que conlleva estar un domingo en un lugar, ¿sí? Donde quizás podríamos estar en otro, ¿eh? A veces, si usted me pregunta qué le gustaría estar haciendo hoy, y pescando, ¿no? En la orilla del río. Pero entendí que la vida también demanda un entrenamiento y no importa el día, no importa el día, sino que importa para lo que nos estamos entrenando en este tiempo como generación. Yo quería no solo primero agradecerles a todos por estar, por ser parte, vuelvo a esto, sé lo que conlleva estar un día como este acá, eh, pero la idea es que la pasemos bien. La idea es que nos llevemos un mayor entendimiento de lo que significa la vida, del porqué de nuestros días en la tierra, que eso yo creo que es importante, ¿no? Saber cómo son los días y por qué vivimos los días que vivimos, ¿no? Yo creo que el Evangelio nos ayuda a perfeccionar nuestros días aquí y a que sean cada vez mejor. ¿Mm? No solo para nosotros, sino para los que conviven con nosotros, ¿sí? Porque el Evangelio sin duda nos ayuda a transformarnos y y a ser de nosotros una persona que, como digo siempre, se vuelve en una solución y deja de ser un problema. ¿Mm? Eh, Hay algo que nosotros hacemos como administración, manantial de vida, ¿no? Y es que llevamos una correlatividad en lo que vamos enseñando. No es que tomamos ideas aisladas o algo que se me ocurre el día sábado y digo, esto sería lindo para comer. No, no, hay una proyección en los años, ¿sí? En los meses, en las semanas que nos reunimos. Y yo simplemente quería tomar puntos de lo que vimos este mes, de lo que compartimos este mes cada sábado, ¿no? Cómo tienen un lineamiento, ¿sí? Eh, yo hablaba hace tres sábados atrás acerca de lo que el apóstol Pablo hablaba en Romanos 1:8. Ustedes van a ver allí los pasajes que vamos tocando, que vamos viendo. Y Pablo lo que decía es, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, les estaba hablando a la iglesia en Roma, que vuestra fe se divulga por el mundo. Y decíamos esa palabra, ¿no? Pablo lo que está entendiendo es que son personas que abrazaron el Evangelio, que lo comparten, pero dice esa palabra, que lo divulga, ¿sí? Y esa es una forma, no desde el aspecto malo, sino del aspecto simple, divulgaron el Evangelio, lo hablaron vulgarmente. Empecé a ir a un lugar y me empezó a pasar esto, está buenísimo. Eso es divulgar el Evangelio, ¿sí? Hacerlo de una manera así cotidiana, entendible, me siento bien, me hace bien. Pero en el 1:15, fíjense lo que dice Pablo, eso está bárbaro y yo lo celebro. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Pero cómo? Ellos divulgaban el Evangelio, pero Pablo dice que va a ir a anunciarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque necesita que se perfeccione el Evangelio, que ya no sea vulgar lo que expresan ellos, sino que sea más profesional. ¿Sí? A ver, te sentís bien, pero ¿qué aprendiste? ¿Te gusta el ámbito? ¿Pero qué te llevaste? ¿Ven? ¿Y para qué es lo que estás aprendiendo? Eso es lo que Pablo está tratando de que ellos entiendan, de que la primera medida está bárbaro, pero ahora viene una medida que te va a profesionalizar para que los que te escuchen no sea de manera vulgar, sino que sea de manera más profesional. Ah, pero yo para estar bien me voy a pescar, alguien te va a decir. Bueno, lo que pasa, no, hay algo más. No es que solo me siento bien, sino que estoy aprendiendo de qué se trata la vida y cómo debo de comportarme para hacer una solución a otros. Eso es lo que Pablo está tratando de que aprendan, ¿sí? La primera medida está bien, pero ahora vamos por más. Ya hay que profesionalizar en lo que escucho. ¿Por qué? Porque se necesita, dice que el Evangelio es algo que no debe de avergonzarnos. ¿Por qué? Porque lo puedo explicar.
Porque si yo no lo sé explicar, imagínense, yo salgo afuera y digo, sí, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde fuiste? No, fui a un lugar y la verdad que la pasamos bárbaro, tomamos café, tomamos mate, charlamos de todo un poco. Pero ¿y eso? ¿Qué tiene? Eso en cualquier lado lo podés vivir. Entonces, entender de qué se trata y poder expresarlo, ¿sí? Es lo que nos hace personas no solo efectivas, sino que no nos avergüenza. De alguna manera, hay veces cuando hablamos del Evangelio con personas que nunca han caminado en la vida de la fe, y es como hay una cuota como de vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el que va a la iglesia es porque tiene algún problema. Entonces eso ya es como que, no. Esa es una mala interpretación de lo que es la iglesia. La iglesia en realidad, lo he explicado muchas veces, la iglesia no nace porque Jesús dijo, se le ocurrió ponerle el nombre a la iglesia. La iglesia ya estaba antes que Jesús apareciera en la tierra. La iglesia o eclesia era un grupo de ancianos de una ciudad que las ciudades antes eran cerradas, ¿sí? Y esos ancianos que tenían capacidad, que tenían entendimiento y sabiduría, se reunían en una de las puertas de entrada y permitían que entraran los mercaderes a la ciudad para comercializar o no. Ellos definían el cuidado de la ciudad. A eso se le llamaba la eclesia. Hombres entendidos que ayudaban al gobierno de una ciudad. Entonces Jesús dijo, listo, lo que yo vengo a establecer es eso, una iglesia, hombres y mujeres entendidas que sean una solución para el lugar donde viven. De ahí sale la iglesia. A eso se le llama eclesia. La iglesia no es algo que tiene una cruz y una entrada, sino que es el concepto de hombres y mujeres entendidos para llevar a una vida acorde a una sociedad. Esa es la iglesia. Seguíamos el próximo sábado y hablábamos con los varones, el viernes, perdón, feriado, de dejar de ignorar. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Dejar de ignorar, ¿qué hace? Nos permite que vivamos una vida más saludable, ¿sí? Más armoniosa, estable y siendo una solución para el entorno. ¿Se acuerdan la parábola que yo compartí? La del hombre que buscaba la perla preciosa. Esa era la parábola, ¿sí? Que cuando la encontró, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía para quedarse con esa que era la más valiosa. Eso es un poco el Evangelio. El Evangelio es algo tan precioso y tan completo que cuando nos encontramos con eso, dejamos todo lo demás. Eso es lo que dice, lo que es vender todo y dejar todo. Es, wow, ahora entiendo que no sabía todo lo que necesitaba saber para vivir mis días. Ahora con esta perla, con este conocimiento, esta sabiduría, puedo dejar de lado todo lo demás y tomarme de esto para empezar a caminar en este sentido. ¿Está? Y hace 2 sábados atrás hablábamos acerca de la vocación a la que somos llamados. El Evangelio en realidad lo que hace es un llamado a la vocación. ¿Sí? ¿De qué? De tener el carácter de aquel que nos llamó, el carácter de Cristo. Y en esto tratar de entender y poder expresarlo cuando salimos. Siempre decimos que acá somos todos santos. El tema es cuando salimos de allá afuera y nos encontramos con un montón que no son tan santos, ¿sí? Y que nos exasperan y que nos quitan la paciencia. Pero bueno, a eso salimos, a que ellos puedan ver y encontrarse con otra persona, no con nosotros o con lo que éramos, sino que este entrenamiento nos va participando y nos va transformando. Esa es la verdadera transformación, ¿no? Y de reflejar en medio de nuestra vida y de nuestros días ese carácter de Cristo, ser benevolentes, ser pacientes, ser amorosos, ser constantes, ser respetuosos, ser amables. Siempre decimos que es ser amable, ¿no? Eso es maravilloso, es fácil de amar. Alguien amable es fácil de amar. Usted se encuentra con alguien que es amable, usted dice, qué buena, o sea, se lo quiere llevar a la casa, usted dice, qué buena persona. Bueno, amable, fácil de amar. Y eso es lo que tenemos que volvernos nosotros, amables, que seamos fácil de amar. Con los que nos encontremos, wow, ¿qué tiene esta persona que
me atrae, me completa, me agrada, ¿sí? Y eso es un poco el manifestar a Cristo. No es aprenderme la Biblia. Yo puedo aprenderme la Biblia, pero ser un ogro, ser un inestable, ser un malhumorado, ¿eh? O sea, pero me sé la Biblia, ¿no? Y hay una gran diferencia en eso. No se trata de eso. O sea, no digo que no sea interesante o necesario aprender la Biblia. No digo eso. Pero eso no cambia nada en nosotros. Lo que cambia es una naturaleza que empieza a transformarse en nosotros. Y es a causa de esto, la comunión, la coinonía, porque nos empezamos a llevar bien, como decimos, somos parte de un cuerpo, ¿no? La Biblia habla acerca de eso, que la iglesia es un cuerpo, y como cuerpo tiene órganos, y que todos son necesarios. Este brazo no puede hacer nada sin el resto de todo el cuerpo. Si se mueve no es porque quiere solo, sino porque es parte de un cuerpo. Por eso es que la iglesia es llamado el cuerpo de Cristo, que todo lo que hace lo hace conforme al cuerpo, no individualmente. Todo lo que hacemos es parte. Esto de reunirnos un domingo acá es parte del cuerpo. Recién me decía Jorge, yo no me acuerdo de vos, de César. César me decía, a ver, creo que su compañera le dijo el otro día cuando se fue, la primera vez, se fue como allá, a 1000, arriba, ¿no? Y hoy es como que se levantó y me decía, y está bárbaro, perdón que lo comente, pero es bárbaro porque es parte. Dice, hoy domingo. Pero no era que habías venido allá, arriba, el otro día y ahora no. Y uno lo entiende, por eso es que nos entrenamos. Es como cuando uno va al gimnasio al otro día, me duele todo, pero tengo que ir porque ese dolor se va a pasar con más gimnasia. No hay otra forma. Por eso es que nos entrenamos, no es porque no tenemos nada que hacer. Nos entrenamos por eso. Ahora ves, de repente pasó esa puerta, es maravilloso, porque esto lo genera el cuerpo. Pasó esa puerta, me dijo, wow, me olvidé que era domingo. Y es como que me atrapó el ámbito, pero eso lo hacemos nosotros. Ahora, si yo llego a un lugar donde me siento incómodo, donde la mayoría me mira raro, y sí, no vengo más. Por eso es que somos un cuerpo y todos cumplimos una función para que sea agradable. Todos somos participantes. No el que predica, yo soy parte. No el que comparte, el que enseña, sino todos nosotros. Interactuamos como cuerpo. Ahora bien, una de las cosas que encierra estos últimos temas que venimos hablando de este año, sin duda tiene que ver con algo que nos habló recién Enrique en un devocional acá con los varones. De paso, ¿cómo la pasaron las mujeres? ¿Bien? Bueno, mejor así. Mejor así. Y hablábamos acerca, y esto en base a todo lo que venimos hablando, hablamos de entrenamiento, hablamos de no ignorar, hablamos de vocación, y todo eso encierra lo que hoy quiero por ahí compartirles un poco en dos partes, ¿sí? Que es la profesionalidad, ¿sí? Por muchos años allá, hace unos 20 y tantos de años, cuando comencé en realidad aprendí esto, fui informado de que hubo un hombre que murió en una cruz por mí, ¿sí? Porque yo había sido desechado de un propósito, ¿sí? Que nos dio una manito a Adán, ¿no? Allá en el huerto, cuando por desobediencia fue quitado del propósito de Dios. Eso es lo que pasó literalmente. Desobedeció y fue quitado el propósito. El Evangelio lo que viene es a meternos de nuevo, ¿sí? Pero para eso tuvo que haber una muerte en una cruz. El pago fue ese, ¿sí? Hoy, cuando uno escuchaba a Enrique, cuando nos hablabas el sábado, y yo escucho los mensajes, compartió Enrique acerca de la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Es eso, hubo algo legal en la cruz, lo que hubo fue un sacrificio legal. Cristo en la cruz nos permitió volver a ser parte de la familia de Dios a través del Evangelio. Esa es la realidad, es una legalidad. No es que, el pobre Jesucristo, no, Él fue porque Él fue claro, fue creado y concebido en la tierra para ese sacrificio, porque necesitaba legalmente rescatarnos
de que habíamos sido desechados por desobediencia. Es todo legal, el Evangelio es altamente legal. No es místico, no es veo cosas. No, es legal. Es cuando usted desconoce las leyes y comete infracciones. Uy, yo no sabía. Bueno, ahora en Cristo sabemos. Hay una legalidad. Podemos ser parte nuevamente de la familia, pero se necesita un entrenamiento, que es el Evangelio. Y para esto vamos a hablar de esto de la profesionalidad. Decía que años atrás, decir esa palabra en la iglesia, profesional, era como algo medio ríspido, algo... No tenemos que ser profesionales. Tenemos que ser como que, bueno, lo que venga, venga, ¿no? Lo que sea, sea. O sea, la profesionalidad es como que ahuyentaba. Y ahora nos damos cuenta que la palabra nos indica que se necesitan hombres y mujeres probas, fieles, doctores en la fe, entendidos. No cualquier loquito que quiera hacer iglesia. No, hombre, por eso vuelvo a lo que era la iglesia, el concepto, recuerden, hombres capaces para direccionar la vida de una ciudad. Eso era la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, eso es lo que yo tengo que establecer, una iglesia. Hombres y mujeres entendidos, fieles, idóneos, doctorados, profesionales. ¿Ven? Pero como siempre digo, todo tiende a desordenarse, a distorsionarse. ¿Sí? Y eso pasó con el Evangelio. Cuando no somos doctos en la Escritura, en lo que dice la palabra y entendemos, lo tendemos a... Por eso es que vemos que hay veces la iglesia se vuelve como en un hospital, donde hay días que se atienden a todos los que están enfermos, otro día aquellos que necesitan tener una economía más estable, vengan que vamos a orar para que tengan... O sea, lo hemos convertido en algo raro al Evangelio, ¿sí? No digo que no lo necesitemos, pero no es lo que Dios viene a establecer, que mejoremos económicamente, que mejor... No, eso es por causa de ser entendidos en el Evangelio, en la demanda que tenemos como hombres y mujeres en donde nos movemos. ¿Hasta ahí estamos bien? Si no, usted me dice, pare ahí, pastor. Entonces, como administración, fíjese lo que es un profesional. Le leo lo que es un profesional así básico. Tiene una actividad específica, principal, generalmente con alta capacidad, formación académica o técnica, implica actuar con competencia, ética, responsabilidad y calidad. Eso es un profesional. A eso nos llama Dios, a que todo lo que hagamos, lo hagamos de esta manera, de una manera excelente. Por eso es que nosotros como administración tenemos como un ADN. Quizás si usted va a otra iglesia o congregación, no va a oír ni va a ver este formato. ¿Sí? No va. Yo también vengo de donde tengo músicos, de donde tengo todo instalado, saltamos, cantamos. Vengo de eso y no tengo nada en contra de eso. Pero yo creo que necesitamos una iglesia que se escolarice. O sea, para jardín infante ya está. Ya necesitamos como madurar, porque eso no cambia nada. Que yo me divierta en un lugar no cambia mi accionar luego. Por eso es que el ADN de Manantial de Vida, para que lo tenga, tiene que ver con la escolaridad. Siempre decimos, ¿no? Que los únicos que no nos recibimos de nada somos los creyentes. Vamos 20, 40 años a una iglesia y no nos recibimos de nada. Somos simples oidores. La idea es de escolarizarnos. Yo cuando voy a un lugar, ¿sí? Yo cuando me anoté en el colegio, fui para aprender, no fui porque mi viejo no me quería tener en mi casa. Fui para aprender. Cuando seguí la secundaria, para volver a aprender, y cuando seguí la universidad, para entender a qué había sido llamado a producir. ¿Está? Está bien que eso me lo dio Dios después. El entender que esta es mi vocación. El predicar el Evangelio. Y como dijo hoy Enrique, y me gustó mucho porque yo sé que es así. No hay nada en el mundo que se iguale a predicar el Evangelio. No hay ninguna profesión en el mundo, pero de la más sofisticada, de la más compleja, que pueda superar el Evangelio. ¿Por qué? Y es fácil. Una de las actividades que uno puede pensar que es de la más alta
calidad lo que estamos viendo hoy, ¿no? Astronautas. Un astronauta se prepara físicamente, intelectualmente, psicológicamente. Creo que uno dice, ¿a cuántos tienen acá un amigo astronauta? Porque andan en el aire son varios. Que andan en la luna son varios, pero no astronauta, ¿no? O sea, ¿alguno tiene? No, yo no tengo, ¿no? Pero no se le compara al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un todo. Yo siempre digo, el astronauta cuando volvió, ahora volvieron y lo está esperando la mujer, el perro, la casa, los vecinos, la suegra. Tocamos un punto álgido. Y es bárbaro cuando estás en la luna. Además cuando volvés a la realidad de la Tierra, ¿no? Entonces ahí se conoce al verdadero astronauta. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que digo? El Evangelio lo que te lleva es a tener paciencia, benignidad, amor, templanza, mansedumbre, sabiduría, dominio propio. Yo no sé si un astronauta tiene todo eso. Yo no sé si un astronauta sabe el por qué la luna está sostenida. Yo no sé si el astronauta sabe por qué él vive y por qué pudo llegar a la luna. Yo sí sé, y nosotros sí sabemos, porque hay un Dios que con un diseño perfecto creó todas las cosas. La luna está en el lugar donde está porque a Dios se le ocurrió profesionalmente establecerla ahí. El sol está a la distancia de nosotros que está porque profesionalmente Dios lo colocó, porque si estuviera más lejos nos moriríamos de frío y si estuviera más cerca nos quemaríamos como pollo. O sea, hay un profesionalismo en el diseño del mundo que cuando nosotros somos los que predicamos el Evangelio, tenemos la capacidad que millones de personas en el mundo no tienen. Y esto no es para jactarse, sino que es para entender la dimensión de lo que es el Evangelio y sacarlo del que son reuniones donde voy a sanarme, donde voy a plantear mis problemas. No, es donde me entreno profesionalmente para saber de qué se trata el mundo y la vida del hombre. Eso es maravilloso. Y eso no te lleva a estar pensando, a ver, eso te hace traer entendimiento del por qué las personas viven como viven, se comportan como se comportan. Vuelvo a decir, Dios creó un diseño perfecto, pero el hombre por desobediencia comenzó a desvirtuar el diseño perfecto. Hoy uno dice, ¿por qué hay problemas climáticos? ¿Qué pasó? ¿Dios se le complicó en lo profesional? ¿O el hombre empezó a meter la mano y empezó a complicar? No profesional. ¿Ven? ¿Por qué el Evangelio tiene que ser para todos los hombres? No es para gente que está mal. El Evangelio es para el ser humano, para volver a entender que Dios diseñó perfectamente todas las cosas. Que cuando nosotros no entramos en ese diseño, lo que hacemos, lo distorsionamos. A tal punto que creamos cosas para que otros mueran. Miren a lo que llega la distorsión de no entender la necesidad de un Dios. La necesidad de Dios para el hombre no es porque está mal, es porque tiene que volver a un diseño. Pero la religión, es lo que siempre digo, la religión, que es la forma humana de ligarse a Dios, eso es la religión. Es la forma en que yo me conecto a Dios. Ah, Dios es aquel que me va a ayudar en todo lo que yo necesito. Eso es religión. Dice, no, pará. Yo no te creé para que me vengas a maguear nada a mí. Yo te creé para que me conozcas y te vuelvas a mi diseño. Es muy diferente. Pero la religión es eso. Es lo que empieza a tratar de ligar a Dios como puede. No como Dios dice. Como quiere. No como Dios dice. Por eso cuando Cristo iba a ir a la cruz, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él entendía que era parte de un diseño, de un propósito. La cruz era parte de un diseño. No se le ocurrió a los romanos. O sea, ya estaba todo predestinado. Todo eso era parte de una legalidad que se tenía que establecer. Cuando entendemos eso, no nos avergonzamos del Evangelio. Como yo siempre digo, salgo afuera y ¿qué decíamos hace 25 años atrás? Cuando yo comienzo a caminar en el Señor.
Jesús te ama. Y la gente decía, pero ¿y qué gano con que Jesús me ame? ¿No? O sea, no me decís nada con eso. Entonces tuve que perfeccionar el Evangelio. En un momento, si no, ¿quién va a conocer? ¿Quién va a querer estar o ser parte de la iglesia? Tengo que salir del Jesús te ama. O tenés un problema, tenés que venir a la iglesia. También eso caducó. No es por eso la iglesia. Pero todavía se sostiene eso. ¿Y saben qué? Donde eso se sostiene, hay miles. Hay miles. Porque el hombre busca satisfacer su necesidad, su problemática. El tema es que en realidad Dios está llamando al hombre para que vuelva al diseño y deje de vivir esa problemática. Pero hay veces la mala praxis dentro del evangelio por líderes hace que el hombre quede conectado a eso. La iglesia es casi la obra social, ¿no? Donde vamos y tenemos todos los beneficios. No. El beneficio es que me conozcan y sepan mi diseño. Eso los va a beneficiar enormemente, porque van a entender de qué se trata la vida. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser, diga conmigo, profesionales. Todo aquello que deseamos hacer el bien, tenemos que escolarizarlo. Si nosotros queremos hacer algo bien, tenemos que escolarizarnos, o sea, aprender cómo se hace. Si no, vamos a improvisar. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Vamos a improvisar. Y eso ha pasado. Nosotros casi improvisamos siempre la vida. El noviazgo, el matrimonio, la familia, le improvisamos, porque bueno, ya está. Y acá, ¿cómo van? Y acá vamos, ¿viste? Yo siempre escucho, ¿no? Algunos, y como todos, ¿viste? Siempre una peleita, como siempre, como todos. Es común. No es común. No es normal. No es normal. ¿Ven? ¿Escucharon esa frase de personas que, ¿sí, cómo se llevan? Y ahí, ¿viste? Siempre, una que otra peleita, pero lo normal. No es normal. El no entender el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, nos lleva a improvisar. Nos lleva a tener un carácter que es incompatible con el otro. Por eso es que decimos que Cristo es el modelo, es el que tiene el carácter. Yo siempre digo, ¿no? Cuando los matrimonios vienen, hace algunos años atrás me tocó esto, ¿no? De que venían matrimonios mayores a decirme, pastor, esto no va más. Me quiero separar. Y yo digo, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿No? Pero entendí esto. Digo, claro, si es a lo que yo fui llamado, a que Cristo crezca en él y a que Cristo crezca en ella. Paciente, benevolente, estable, dominio propio. En él, lo mismo. ¿Cómo se van a pelear dos que tienen el mismo carácter? Entonces, ¿cuál es mi solución? Yo digo, Cristo tiene que crecer en ambos. Si crece en uno y en el otro no, olvídense. Ya está. Es un huevo frito. No tiene solución. Entonces, ¿a qué los invito? Que crezca Cristo en ti. Que crezca Cristo en él. ¿Cómo se va a pelear Cristo con Cristo? Imposible. ¿Ven? Pero es parte de un diseño. ¿Ven? No es bueno, vayan, vamos a orar. No cambia nada que yo ore por la gente, si las personas no quieren cambiar. Pero es más fácil. ¿Y si oramos? No, oramos, pero no va a cambiar. Porque pasa por otro lado, pasa por un diseño que se tiene que entender. Entonces, todo aquello que queremos hacer bien debemos descolarizarlo. No son buenas intenciones. ¿Sí? Yo siempre digo que esto nos toca mucho a los varones, ¿no? El lenguaje de los sueños. Años atrás compartí acerca de esto. Las mujeres como que siempre están esperando que el hombre le haga eso que por años le dice, ya lo voy a hacer, ¿no? Y ahí es como que le da vuelta, ¿no? Le da vuelta y le dice, sí, ¿cuándo vas a hacer? Ya. Y cuando ve que tiene cara así como de pocos amigos la mujer, dice, ¿sabés que estuve pensando cómo hacerlo? Eso como para estirar un año más, que no lo va a hacer. A eso se le llama el lenguaje de los sueños. O sea, seguí soñando, ¿no? Seguí soñando. Y eso lo tiene mucho el varón, ¿no? La mujer siempre espera, ¿cuándo me vas a poner el piso? ¿Cuándo me vas a...? Y él, claro, y por ahí nosotros perdemos el tiempo en otra cosa, ¿no? Y ese es el lenguaje de los sueños. Entonces, de eso tenemos que salir. De ese lenguaje de sueños, de decir el biribiri, pero no hacerlo.
porque eso tarde o temprano nos va a llevar a un choque. O sea, por eso es lógica pura. ¿Ven? Por eso es que necesitamos ese carácter de Cristo en nosotros. Ahora lo hago, querida. Listo. Y lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé que le va a hacer bien. Pero ojo, del otro lado también tiene que haber la misma respuesta. Ah, sí, sí. Claro. Aflojemos con el, yo te hago el piso, todo, pero aflojemos con el shopping. Y esto se está grabando, no me hagan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos escolarizar? Se entiende cuando digo escolarizar, ¿no? O sea, aprender, entender, o sea, ser colegiados. O sea, y la fe, la vida de la fe es esto. La vida de la fe, que nosotros llegamos a un lugar como este y nos empezaron a hablar de Dios y de su diseño, y es algo adentro que dice, no es tan loco. Es bastante lógico lo que está diciendo este personaje. O sea, esa es la vida de la fe. La fe no es un montón de gente loca saltando y creyendo en no sabe qué. No, la vida de la fe es gente que va entendiendo, hay algo más. Hay algo más que yo no sabía, ¿no? Entonces, a eso hay que escolarizarlo. Esto que estamos haciendo es escolarizar la fe. Estamos entendiendo de qué se trata para que yo cuando salga no me avergüence y no lo divulgue solamente, sino que sea un profesional para compartir. Yo ya no voy a decirle a la gente, ¿sabes que Jesús te ama? No, yo voy a decir en una conversación, estoy entendiendo que todo esto que me rodea es un diseño perfecto de Dios. No lo hizo a la explosión del Big Bang, no. Es alguien que hizo que todo esté en un orden tan profesional. Yo estoy entendiendo que yo tengo que ser parte de ese orden y de ese diseño. Porque fuera de eso, vivo lo que todo el mundo comúnmente vive. Malestar, estrés, decepción, bronca, desaire, peligro, enfermedades. No digo que no vamos a vivir eso, pero tenemos otra mirada. Ya tenemos otra dimensión de lo que es la vida. Y eso es lo que produce el escolarizar el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Diga conmigo, redime tiempo. Esta palabra está buena. Redime tiempo. ¿Y qué es esto de redimir tiempo? Literalmente redimir tiempo es que nos va resolviendo. El redimir tiempo es que aprender esto nos resuelve un montón de cosas que podríamos llegar a vivir, pero que por causa de entender y dejar de ignorar no las vamos a pasar. Eso es redimir el tiempo, es comprar tiempo, ¿sí? Es no perderlo, al contrario, es ganarlo. ¿Para invertir en qué? Lo que decía César. Hoy domingo es invertir tiempo para aprender perdón que lo agarré a César hoy, pero es parte. Es maravilloso, por eso lo disfrutaba cuando me lo contabas. Estás redimiendo el tiempo, estamos redimiendo el tiempo. Es domingo, ¿sabes cómo me gustaría estar pescando? Pero acá estoy redimiendo el tiempo para aprender algo que le va a servir a otros, ¿sí? Entonces yo estoy pagando un precio para que otros no paguen ese precio. Eso es la redención del tiempo. Eso es el amor en Cristo. Hacer algo que otros no están haciendo hoy para beneficiarlos el día de mañana. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero lo que estamos haciendo hoy no lo hace cualquiera. Por eso hay un llamado, por eso hay una atención al llamado, por eso hay como cierta, será hoy domingo. Hay como una resistencia inconsciente. No es que me dice, no me gustó, ¿qué voy a ir ahí? No, al contrario. Entonces dijo, es bárbaro. Pero es como que viene eso, porque esa es la lucha. Esa es la lucha en ser una persona espiritual de una persona natural. Un natural vive sus días desconociendo todo esto. Un espiritual es el que empieza a entender esto. Un espiritual no es el que va a la iglesia y se compró una Biblia. Ese no es un espiritual. No podemos decir que es un espiritual. Un espiritual es el que comienza a vivir
por un diseño que Dios le está hablando. Ese es un espiritual. Entonces eso es lo que está pasando, César. Hoy es domingo, pero hay algo que está inquietando y que es un poquito más fuerte que el decir me quedo. Hay algo que me insta a ir, que todavía no lo estoy entendiendo, pero ya lo voy a entender y lo voy a terminar de disfrutar. Eso es lo que pasa cuando entendemos el Evangelio. Lo empezamos a disfrutar porque lo desconocíamos. Nos trae otra vivencia. Y eso tiene un valor, como decimos, redentivo. ¿Qué estamos haciendo hoy domingo? Redimiendo tiempo. Redimiendo tiempo. Podríamos estar haciendo cualquier cosa. Cortando el pasto, pescando, escuchando la radio, viendo una película, leyendo, lo que sea. Pero estamos redimiendo tiempo. Estamos aprendiendo algo que lo necesitamos para los días que vienen. No solo para nosotros, sino para otros. Por eso es que esto, digo, tiene un valor redentivo. Y de eso se trata, el ir siendo formados e instruidos. Trae redención. Imagínense que esto, hace 25 años atrás, yo no lo sabía. Tuve que aprender. Durante 20 años tuve que aprender para poder expresar esto hoy. Hay gente que lo está escuchando hoy y se le está redimiendo el tiempo. No tienen que pasar 20 años de un montón de pruebas, de acciones, de ir, de estar, de compartir, reuniones tras reuniones, eventos. Ya está. Ahora lo que estamos haciendo es redimiendo el tiempo. Entender que usted necesita entender un diseño que es perfecto. Ya está. 20 años redimió. ¿Para qué usted va a pasar por todo eso si alguien ya lo pasó? Es ilógico, es lo que queremos nosotros como padres, ¿no? Cuando tenemos hijos. No queremos que pasen lo que... Entonces, ¿qué hacemos? Eso es redimir el tiempo. Lo mismo pasa con el Evangelio. Cuando hay personas doctas, entendidas, y nos aclaran, y nos explican, y nos dejan en el entendimiento, lo que está haciendo es redimiendo nuestro tiempo, para que nosotros no perdamos el tiempo en cosas infructuosas. ¿Qué hacemos hoy? Sacar tiempo improductivo para agregar tiempo productivo a nuestra vida, ¿no? Y por ahí suena como fuerte, decir, pero es improductivo que yo... Y sí, quizás que yo estuviera, no sé, arreglando el galpón. No digo que está mal, pero esto es altamente productivo. Es altamente productivo para lo que estamos siendo llamados. Entonces, cuando ignoramos de qué se trata el Evangelio, o nos enseñaron mal o aprendimos mal, siempre decimos eso, nunca va a ser relevante el Evangelio. Cuando el Evangelio se enseña mal, nunca va a ser relevante. Imagínense, la gente allá afuera ya tiene un concepto de lo que es la iglesia. La gente que nunca fue a una iglesia evangélica o cristiana ya tiene un concepto, ¿sí? O no, Jorge. Lo toma Jorge ahora, lo dejo un poquito en paz, César. ¿No? Uno tiene un concepto, ¿no? ¿Qué hacen todos esos locos ahí? ¿No? Esas cosas que no se los cruzan. ¿O qué más? A ver. No, pero en cuanto usen la otra parte de la historia, bueno, no. Ya se cambia el concepto, por eso. Por eso es que como venimos construyendo, salir de ignorar. Va construyendo. Ya ahora estoy entendiendo, momento. El Evangelio no es la reunión de unos loquitos que están con necesidades. El Evangelio establece un orden por diseño de Dios. Eso ya es diferente a Jesús te ama, ¿no? Entonces ahí es donde toma dimensión y relevancia el Evangelio. Por eso es que decimos que el Evangelio es la acción o la profesión más maravillosa que hay en la tierra. No existe otra. No existe. Hacia la sociedad. Es el beneficio que no todos están dispuestos a dar. Por eso es que tiene que haber un entendimiento. Por entendimiento. Entonces entiendo. Eso también es el amor de Dios reproduciéndose en nosotros. Ahora veo por qué el hombre vive como vive. Ahora veo por qué la sociedad tiene la problemática que tiene. Claro, es lo que vamos a hablar, una ausencia de Dios. Se lo nombra a Dios. Los políticos nombran a Dios, pero no quiere decir que esté presente ni vigente. Pero se lo nombra. Eso es la religión.
nombrar a Dios simplemente por nombrarlo, pero no vivir conforme a Dios, ¿no? Entonces, cuando ignoramos de qué se trata el Evangelio, no le damos la suficiente relevancia como hoy le podemos estar dando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un preconcepto, ¿no? Es un lugar donde se atienden las necesidades del hombre. Hoy entendemos que la iglesia es el lugar donde se atiende la necesidad de Dios, de darse a conocer. Es muy diferente. Es muy diferente. O sea, imagínense que hay veces decimos, ¡ay, doy gracias a Dios! Lloramos porque Él me vio tan mal que me llamó y me cuidó. Y Dios dice, sí, pero ¿sabes para qué te llamé? Para que me dejes a conocer a mí. Es el negocio. El negocio es así. Dios no es onzo. Yo digo, yo te creé y no te voy a perder. Me salió muy caro. Di a mi hijo para que te pierdas. Por eso es que el Evangelio viene, para recuperar a un hombre que lo exprese a Dios. Es un precio muy alto. Mi hijo no puede ser menospreciado. Es un valor. ¿Quién de ustedes o yo daríamos a nuestro hijo? Nadie. Por eso siempre decimos que cuando alguien te da a su hijo, te dio todo. Dios en el hijo nos dio todo. Por eso es que necesitamos ser escolarizados. Vuelvo a asegurar esto, que la predicación del Evangelio es la tarea más elevada que un ser humano puede hacer en la tierra. No hay otra. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos deja ver acerca de qué, de cómo, fíjese, el apóstol Pablo era una persona que al final lo vamos a detallar, pero cada vez que él se presentaba ante un auditorio, ¿no? Uno se pone a pensar cómo sería en ese tiempo, casas, patios donde se reunía la gente, porque no es que había auditorios pues, como hay hoy. Entonces se reunían y esa era la iglesia, ¿no? Es más, Pablo en las cartas dice, a la iglesia reunida en la casa de tal, ¿no? Entonces se supone que había así reuniones así, sociales de ese tipo. Y Pablo, cada vez que se enfrentaba a un auditorio como este, se encontraba con tres tipos de personas en el auditorio. O sea, yo también estoy ahora sentado con ustedes, para que no digan que, pero estás viendo esto. No, no, es parte. Personas naturales, personas espirituales y personas carnales. Tres tipos de personas se encontraba en el auditorio, ¿sí? Esto él lo distinguía, ¿no? Tenía esa capacidad que Dios le había dado de poder entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos en este día? En este día también puede pasar lo mismo. Puede haber personas naturales, espirituales y carnales. Eso es donde uno se define en columnarse. Si alguno de nosotros hoy se fuera en este momento y dice, listo, yo me voy, no quiero saber más nada de esto, igualmente estaría dentro de una de esas tres personas. Ya estaría definido. Ahora vamos a hablar cada una de las veces para entender y decir, a ver, ¿en qué fila me alineé yo hoy? Esa es la idea de poder entender hoy en qué fila me alineé hoy, ¿no? Eso es una cuestión de todos los días. No es que hay algo que te dice, yo soy espiritual para siempre. O sea, es una revisión técnica todo el tiempo en la vida de una persona. Por eso es cómo vinimos hoy a oír lo que vamos a oír. Podemos estar en esas tres líneas. Siempre debemos de tener en cuenta que Pablo había recibido del Señor el diseño de la iglesia. Pablo es una persona que cuando el Evangelio llega a su vida, que es a través de, algunos sabrán la historia, ¿no? El relato bíblico, donde él era un perseguidor de la iglesia. Pablo era Saulo, su nombre original era Saulo, y cuando él era un perseguidor acérrimo de la iglesia, porque él creía que lo que él creía era una realidad y lo que estaban haciendo los discípulos que habían quedado de Jesús, estaban de alguna manera, como es que decíamos recién, desvirtuando lo que era
el evangelio, por así decirlo, el cristianismo. Entonces, ¿quién se le cruza? El Señor mismo se le cruza a Saulo, ¿sí? Y es donde él tiene una conversión, escucha la voz y es donde el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque si persigues a la iglesia me estás persiguiendo a mí. Entonces Saulo enseguida entendió, y siempre decimos que las expresiones no son inocentes. Él dijo, ¿qué quieres, Señor? O sea, ya entendió que era un Señor quien le hablaba, algo que tenía gobierno, que lo que había sentido él era algo que lo vino a gobernar. Entonces ahí Saulo comienza su conversión. Llega el evangelio, se le resplandece, le trae claridad, y él comienza ahora a dejar de perseguir la iglesia para ser parte de la iglesia y para hacerla profesional. O sea, Dios le dio la capacidad de ver lo que quería. Eso es algo extraordinario, lo que a Pablo le pasó. Un tipo que perseguía y daba cartas de muerte para los cristianos, convertirse en un profesional de lo que Dios quería. O sea, Dios dijo, este es un tipo hasta lo último, lo quiero en mi equipo. ¿Sí? Si este persigue a la iglesia de esta manera, imagínate si lo convierto para mí, lo que va a hacer. Y eso es lo que pasó literalmente con Pablo. Siendo Saulo, su nombre fue cambiado a Pablo. Y ahí es donde Pablo tiene esa conversión tan extraordinaria y Dios le muestra lo que era la iglesia. Entonces cuando Pablo ve lo que estaba pasando, dijo, esto no es lo que Dios me mostró. Ahí es donde él empieza a profesionalizar el evangelio, porque él había visto lo que Dios quería, el diseño de Dios para la iglesia, lo pudo ver. Entonces, ¿cuál fue la vocación a la que fue llamado? A establecer ese profesionalismo en la gente. Por eso él recorría los lugares y establecía el evangelio de Dios. No el de un hombre, el de Dios, por diseño. ¿Ven que es todo altamente legal? Tiene una legalidad, no tiene una mística. Entonces, dentro de esa revelación se encontraba el evangelio y de cómo el evangelio podía resolver. Y esto es, a ver, va a sonar, creo que esto le va a quedar por el resto de la semana, por lo menos. Y pudo ver que el evangelio resolvía todos los problemas del ser humano. Por lo menos en la vida de la fe. ¿A qué me refiero a esto? Cuando nosotros comenzamos a caminar esta vida de fe, no es que ya no nos pasa más nada, no tenemos más problemas, no nos encontramos con personas malas, no perdemos el trabajo, no nos enfermamos. No. Tenemos una mirada más profesional de la vida. ¿Ven? Imagínense un doctor, se prepara, estudia para salvar a la gente, pero él sabe que la gente se muere. ¿Deja de estudiar por eso? Se prepara más, pero él sabe que la gente va a morir y dice, ¿para qué lo voy a curar si en algún momento se va a morir? Pero como él tiene una profesión y él está entendiendo de qué se trata, él busca. El evangelio cuando llega a nuestra vida, vuelvo a esto, no es que nos dejan de pasar. Hay veces que la gente entiende mal. Por eso decimos que hay veces o aprendimos o nos enseñaron mal. ¿Sí? El evangelio no viene para sacarnos y ponernos en una burbuja y ya no te va a pasar más nada. No. Es más, hay veces te pasan más cosas que antes. Vienen más problemas que antes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay otro carácter formado. Por eso es que la buena noticia es esa, que dejo de ser yo malhumorado, cabrero, o sea, no sé, mal hablado, intolerante, para que ese carácter comience a producirse en mi vida y yo tenga, claro, cuando uno es intolerante, ¿cómo ve la vida? Intolerante. Cuando alguien es intolerante, es flexible, ¿sí? La tolerancia no quiere decir que me aguanto todo, ¿eh? La tolerancia, ¿saben lo que es en un dispositivo? La tolerancia es lo permisible en movimiento. Lo hablábamos el miércoles en la escuela de vida. Un edificio de 60 pisos tiene una oscilación porque si es rígido, se quiebra. Entonces tiene que haber una tolerancia. Eso es la tolerancia. Claro, antisismo. Viene el problema y tenés que tener como cintura porque si no, no te la aguantás.
Enseguida te sale el carnal, ¿no? Porque de eso se trata un poco y ahora lo vamos a explicar, cada uno de ellos. Entonces, dentro de esa revelación estaba esto, y escuchó bien, a ver, esto es muy importante, porque por ahí usted sale acá y lo quiere explicar sin haberlo entendido bien, y por ahí pase vergüenza. ¿Sí? El Evangelio soluciona todos los problemas del ser humano. ¿Saben por qué? Por lo que hablamos al principio. Porque es un diseño perfecto el de Dios. Cuando caminamos según Dios. Ahora, cuando nosotros queremos hacer de las nuestras, pasa lo que pasa en el mundo, ¿no? Creamos cosas que empiezan a desvirtuar lo perfecto del diseño de Dios, creyendo que lo que estamos haciendo está bien. Yo siempre digo que la mente de una persona que crea una bomba atómica es la misma mente que crea un equipo para salvar vidas. Es la motivación. ¿Ven? Por eso el ser humano necesita a Dios, para que la motivación sea la correcta, dentro de un diseño, no de lo que le gusta ni de lo que quiere. Por eso es que el Evangelio lo que te mete es en un lineamiento de Dios. Siempre he escuchado, ¿no? Cuando recién llegábamos a caminar en la vida de la fe, ¿qué es lo que nos decían nuestros líderes? Hoy uno entiende, no es crítica, sino que hoy uno entiende que ignoraban un poco acerca de lo que era, lo que era el Evangelio. No hagas esto, no hagas los otros, no bailes, no salgas, no te juntes con esto, no vayas a los cumpleaños de tu pariente. O sea, como que era que te querían meter en una burbuja, ¿no? Y hoy, y con el tiempo uno va entendiendo y dice, tengo que ser, ¿recuerdan como dije de la bandita elástica? Flexible, sin cambiar la forma. Soy flexible, estoy en medio de gente que hace lo que quiere. Yo no puedo terminar haciendo lo que ellos quieren, porque mantengo mi forma, tengo un fundamento, ¿ve? Estoy claro en lo que soy. ¿Está? Entonces mantengo esa flexibilidad, pero no me rompo. Entonces, ¿qué es lo que él diagnostica? Pablo entiende que si el hombre se aferra al Evangelio, entiende el diseño, una sola mujer, un matrimonio, una familia, una vida, un Dios, una fe, un bautismo, es clarito. No es varios, no es como quiero, no, hay un diseño. Porque donde se desvirtúa el diseño, comienzo a provocar un mal para otros. Por eso es que es tan perfecto el diseño de Dios. Pero en esa mente del hombre que desobedeció, sigue ese espíritu de desobediencia. Inconsciente, pero sigue la desobediencia. Entonces tenemos que entender por diseño. Entonces podemos asegurar que todos los seres humanos fíjense, si todos los seres humanos desde Abraham acá, me fui lejos, desde Abraham acá, hubieran seguido establecidos sin desvirtuar el Evangelio, ¿qué mundo hoy nos hubiera tocado vivir a nosotros? Mucho mejor que este, seguro. Entonces, esto quiere decir que confirma esto, de que el Evangelio lo que hace es solucionar todos los problemas del ser humano. Porque todos comenzamos a caminar con un mismo carácter, el de Cristo. Tolerantes, flexibles, llenos de amor, de paciencia, de benignidad. Pero eso es re difícil. Y bueno, bienvenido al Evangelio. Ahí es donde tiene que morir mi yo para darle lugar a este Cristo que se quiere establecer en nosotros. De eso se trata el Evangelio. Entonces, hubiéramos tenido un mundo mucho mejor. Y Pablo dice, sabe que en el momento que él le toca predicar el Evangelio, y esto es a Cristo crucificado, Pablo dice que predicaba a Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo crucificado? Porque en esa crucifixión, no es que lo que muestra la crucifixión es el relato de una muerte dolorosa, lo que está confirmando es una legalidad, ¿se acuerdan? Para que nosotros podamos volver a ser parte del diseño de Dios. Era el precio. ¿Se acuerdan que para
para redimir o para anular el pecado de los israelitas, aquellos que por ahí no conocen. ¿Qué es lo que hacían los hombres y mujeres de Israel? Llevaban un animal para sacrificarlo, ¿sí? Para que esos pecados sean perdonados. Listo, Dios dijo, vamos a terminar con eso, yo voy a dar al único que con su sangre va a perdonar a todos. Esa es la legalidad de Cristo en la cruz. Se necesitó derramar sangre para que eso dejara de ser. Si no, al día de hoy nosotros tendríamos que venir todos con un corderito acá y seguir sacrificando. Ya está, dijo el Señor. Ya está. Voy a dar al único cordero inmolado desde la eternidad para que a todos los libre. Hoy la gran mayoría de la gente, 8.000 millones de personas en el mundo, necesitan la notificación de que en esa cruz también fueron salvos. Fueron llamados a ser parte de la familia de Dios. No lo saben. Por eso es que nosotros tenemos que ser cartas leídas, dice la palabra, que cuando nos vean, digo, che, ¿por qué vos sos así? ¿Hay algo que es maravilloso de tu vida? Eso es Cristo en nosotros. Yo quiero eso que vos tenés. ¿Y qué le voy a decir? Y bueno, tenés que venir a un lugar donde, sí, eso es bárbaro, pero lo primero que tienen que ver es qué es lo que pasó en mi vida, qué es lo que transformó, qué es lo que produjo en mis días. Esa es la mejor forma de predicar el evangelio, de los cambios que hizo en mi vida. Las personas te ven, ¿sí? Y dicen, algo está pasando con este muchacho. Algo recibió, algo que... Entonces, eso es la mejor forma de expresar el evangelio. Seguimos. Pablo predicaba a Cristo crucificado y decíamos, el auditorio que Pablo tenía contaba con gente que lo que pasaba por la cabeza, como sigue pasando, ¿sí? Porque hoy mucho de lo que oímos nos pasa por la cabeza, o sea, lo escuchamos, ¿eh? No es que somos, súper espirituales, estamos, como decía mi esposa recién, por ahí estamos acá y estamos pensando, no le di comer el loro, o sea, ¿qué le va a pasar al perro? Estamos ahí, ¿no? Pero la idea es eso, de que nos podamos quedar enfocados en lo que estamos redimiendo el tiempo. Por eso decimos que esto es redimir el tiempo, invertir bien el tiempo. Pablo va a clasificar 3 tipos de personas, como decíamos, que divide el auditorio. ¿Se acuerdan? Naturales, espirituales, carnales. Bueno, eso que dijeron. Naturales, espirituales y carnales. Ahora, él dice que la gente, escuche bien, que es espiritual, entre ellas también hay personas naturales y también dice que su auditorio se llena de carnales. Entonces Pablo consideraba que predicar el evangelio, o sea, imagínense, era una solución para todos los problemas del hombre. Si lo recibía el espiritual, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Si lo recibía el carnal, y bueno, debe ser, había que ver. Y el natural, como no sabe nada, dice, bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, todo pasa primero por la cabeza. Todo lo que oímos nos pasa por la mente. Y ya nosotros tenemos un pensamiento formado. Tenemos algunos años en esta vida y tenemos algunos pensamientos formados. Pero tenemos que saber que siempre Dios viene como a derribar todo eso que tenemos conformado. ¿Se acuerdan la perla del gran precio? Donde él dice, yo tengo algo que vas a darte cuenta y como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Todo lo que él sabía y lo que él había entendido, este Pablo que se había convertido al evangelio dijo, pensar que todo lo que yo sabía hoy, por causa de esto que me pasó, de esta vida que me invadió, lo tengo todo por basura. Lo menosprecio. Le doy valor a esta perla que he conocido. Es el evangelio, es la vida de Cristo mismo. Entonces Pablo clasifica y Pablo dice que consideraba que el hombre había sido creado por un diseño. Pablo entendía esto, ¿qué es lo que había? Que el hombre tenía un diseño, que el hombre no nació así como de gajo, ¿no? Y ya está, y que viva la vida como puede. No, era un diseño. Dios había creado al hombre, ¿sí? Y lo había redimido en la cruz a través del Hijo para que vuelva a poder ser parte del propósito de Dios, que era darse a conocer al mundo. Por eso el hombre necesita conocer a Dios para que ese carácter le sea impuesto, impregnado, y el mundo pueda ser gobernado por esa forma y ese carácter de Dios a través de los hombres.
Entonces, Pablo consideraba esto. Ahora bien, si conectamos con el Evangelio, que resuelve todo, ¿sí? En la dimensión de la fe, hablando, vuelvo a esto, no es que el Evangelio ya no nos permite que vivamos situaciones complejas ni difíciles, no, nos da simplemente una perspectiva más alta. Pablo consideraba esto de que cuando yo me siento a oír a un predicador, la predicación del Evangelio resuelve todos los problemas de la existencia humana. En esta hora lo que se está tratando a través de la predicación es de resolver todo aquello que para mí siempre fue un problema, fue una complejidad. Y es entender, es dejar de ignorar, ¿no? Ese es el punto. Entonces, en este mismo momento, imagínense, yo siempre digo, ¿qué es lo que está pasando en nuestra cabeza? Hay 3 boxeadores: el carnal, el espiritual y el natural. Y ahí están. No, hoy me toca a mí. No, hoy me toca a mí. Entonces están ahí, ¿no? Tratando de ver cómo, desde qué punto lo van a asociar a esta reunión, a esto que está escuchando, ¿no? Entonces esa es la pelea que tenemos a diario, interna, ¿no? Queriendo imponerse. Ahora, ser algunos de estos tipos de personas, de estos 3, no es algo que lo define una universidad. No es de, bueno, yo fui a la universidad de los carnales, yo fui a la universidad de los espirituales. No lo define una universidad, sino lo define la naturaleza que porto. Lo que yo defino. Yo defino ser espiritual, yo defino ser carnal o yo defino ser natural. Eso es una definición propia. Y hay veces los 3 actúan continuamente en nosotros. Un ratito soy carnal, quiero matar a todos. Otro día soy natural, no sé bien de qué se trata esto de Dios. Y otro día soy espiritual, ¿no? Paz y amor. Entonces, eso es continuo. Por eso es que nos entrenamos, para entender que cuando se pelean esos 3, el que tiene que prevalecer es el espiritual. Eso es lo que genera el entrenarse. ¿Se va entendiendo ahí? Bueno, mejor. Entonces, no determinamos esto, sino que vamos saltando, vamos variando. ¿Qué sería un natural? Acá empezamos con las definiciones, un poquito. ¿Qué sería un natural? Básicamente alguien que ha nacido en la tierra y ha vivido sus días basado en sus 5 sentidos. Eso es una persona natural. Alguien como usted y yo, que nacimos en un lugar, en una familia, en este mundo, en este tiempo, ¿sí? Y que vivimos la vida por los sentidos naturales. Lo que veo, lo que oigo, lo que toco, lo que gusto, lo que huelo. ¿Sí? Ese es un natural. Vive una vida natural guiado por los 5 sentidos. ¿Está? Ahora bien, nada de lo que haga externamente, porque estos son sentidos externos, el ver, el oír, el gustar, el olfatear, el tocar, son todos sentidos externos del ser humano. ¿Qué es lo que hace si yo todo lo que Dios está hablándome lo paso por los sentidos naturales? No va a cambiar nada internamente, porque todos los sentidos con los que percibo lo que Dios me está hablando son externos, son naturales. Entonces los cambios, ¿qué van a ser? Como decimos siempre, cosméticos. Los cambios cosméticos son, bueno, empecé a ir a la iglesia. Eso no me hace espiritual todavía. Me compré una Biblia. Tampoco. ¿Sí? Son como cambios cosméticos, externos, ¿no? Las mujeres se maquillan, ¿sí? Siguen siendo las mismas mujeres, pero nada más que hay un cambio cosmético, ¿sí? Hay una mejora cosmética. Y eso hay veces pasa en el Evangelio, ¿sí? Lo que hay simplemente es una mejora cosmética, pero no hay una mejora interna, ¿sí? En el carácter. Y el que es espiritual es aquel que apagó los 5 sentidos naturales y percibe lo que Dios le está hablando con los 5 sentidos espirituales. El ser humano tiene 5 sentidos naturales, pero a la vez tiene 5 sentidos espirituales.
un olfato espiritual, un tacto espiritual, una visión espiritual, un oído espiritual. ¿Ven? Que no son naturales, sino que son espirituales, para percibir claramente lo que Dios está queriendo. Para eso hay que entrenarse. Esto es parte de entrenar nuestros sentidos espirituales. Entonces anula los naturales, ¿no? Ya no vive por lo que siente, por lo que ve, por lo que oye naturalmente, sino por lo que en Dios está oyendo, sintiendo, palpando, oliendo, oyendo, degustando. Entonces hay un cambio, ese es el espiritual. Porque así como el cuerpo del hombre tiene 5 sentidos naturales, también el espíritu del hombre tiene 5 sentidos espirituales. Recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Entonces, yo estoy aquí oyendo, ¿con cuál de los sentidos? Con los 5 naturales, donde digo, bueno, ¿a qué hora termina esto? Ya me quiero ir, listo, ya sé en cuál columna me alineé. Pero bueno, lo otro es que bueno esto porque está produciendo algo dentro de mí que no estaba, que no lo tenía, que no lo había oído, y que está produciendo algo que noto que es bueno, que es redentivo para mi vida. Entonces Pablo identificaba eso en su auditorio. Esto muestra a la clara que bajo el radar, ¿sí?, donde uno vive, en esto que estamos hablando, ¿qué nos queda? Hablamos del natural y hablamos del espiritual. Nos queda el carnal. Suena como fuerte así, ¿no? El carnal, pero la realidad es que es una clasificación, es un diagnóstico, ¿sí? Y fíjense, el carnal es el político. Diría el dicho popular, se lleva bien con Dios y con el diablo. Exacto, ese es el carnal, el político. No el político de la política, sino el político que políticamente se lleva, él trata de, es camaleónico. Trata de estar bien con todos, ¿sí? Ese es de alguna manera el carnal. Usa un día un poco y otro día otro, un día es carnal, otro día es espiritual, otro día se hace el natural, ¿sí? Pero está ahí, siempre está rondando, es político en eso. Ahora, de estos 3 tipos de personas con los que contaba Pablo en su auditorio, esto me lleva a una pregunta. ¿Por qué la gente no quiere de manera masiva el Evangelio? Si es tan maravilloso, si es tan claro, me hace tan competente, me hace tan amable, me hace perfeccionarme, me hace un profesional, ¿por qué de los 8.000 millones de personas que hoy habitan el mundo no se agolpan en la puerta ahí para entrar? Yo quiero estar. A la que te criaste, diría mi papá. Esa es nueva, a la San Fanzón. Ya la adquiero. ¿Quién será San Fanzón? Pero bueno. Bien. Francés. Entonces, y uno se pregunta, ¿no? Si bien uno sabe la respuesta, pero es la pregunta que uno hace, ¿por qué? ¿Por qué usted no le preguntó la gran mayoría de su familia, che, ¿dónde va? Quiero ir con vos. Eso tiene un porqué. ¿Por qué si esto es la solución para todos los seres humanos, la gente no está enloquecida queriendo tirarme el portón abajo y entrar? ¿Por qué a nosotros hoy, de alguna manera, un poquito nos costó? Es domingo. Quiero que ahora lo vamos a entender, porque esto tiene un sentido, no es que habitamos un ser humano y nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y es interesante, si el Evangelio es la respuesta a todos los problemas de la humanidad, ¿por qué no la gente no está enloquecida queriendo ir a una iglesia? ¿No? Ir a un auditorio. Sin duda. Sin duda. Esa es la mayor problemática. Fíjese, y es interesante, ¿no?
y uno lo vive todos los días. Hay un tráfico de información impresionante hoy en el mundo. Enrique, ¿qué pasó? Te saltó el carnal. Vamos a editar eso, ya, entiende. Eso porque no lo trae a la iglesia los perros, ¿viste? Fíjense, ¿por qué? ¿Saben por qué? A ver, y esto nos aclara el panorama. No es una idea loca ni es una ocurrencia, sino que es una realidad. Ustedes saben hoy, todos tienen celulares, ¿verdad? ¿Sí? Todos tienen celulares. Usted abre el celular, está buscando una información y de repente pone el video de esa información y en medio de la información le salta otra información, ¿no? Una propaganda, diríamos, un anuncio, ¿no? ¿Sí? Tiene reuma, ¿no? ¿Y quién no tiene por ahí un dolorcito? ¿Quién no tiene un problemita? Su perro, ¿le cuesta levantarse? Y es como que hay un tráfico de información masivo, de todo tipo, de todo índole, ¿sí? ¿Y vieron cómo eso nos llama la atención? ¿Sí? Usted no se queda enganchado ahí terminando de ver el videíto. ¿Por qué? Porque, fíjense, porque el mundo está preparado para entretenernos mirando información que aparentemente nos es útil, pero lo único que hace es que nos perdamos de la verdadera información que necesitamos. ¿Por qué no aparece esto que estamos nosotros hoy compartiendo? ¿Por qué en la televisión, en vez de salir una propaganda, nos sale una propaganda y decir, viva mejor, entienda el diseño? No conviene, no conviene. Entonces, ¿en qué se enfoca? En toda la problemática que el ser humano tiene. ¿Por qué? Por desobediencia, por ignorar. ¿Ven? El mundo atiende eso para entretener al hombre en eso y no conozca la verdad para la cual fue creado. No, esto es maravilloso. O sea, usted hoy está disfrutando y no es porque, o sea, nada. Es esto. Hoy se dice que somos 8.000 millones de personas en el mundo. No lo están escuchando todo. Usted está en un lugar recóndito de la Argentina, en un lugarcito acá que no saben, ni su familia sabe que usted está acá, ¿sí? Pero usted y yo estamos escuchando algo que transforma la vida de un ser humano, pero que a la vez ayuda a transformar la vida de todo el entorno del ser humano. O sea, es extraordinario, por eso es que no me avergüenzo del Evangelio. No de lo otro, de lo mal practicado, de lo mal enseñado, no, de este Evangelio donde hay un diseño, donde hay una profesión, donde hay una perfección en lo que Dios habla. Y digo, wow, no es loco, es cierto. Es cierto. Si yo soy una persona de paz, si yo soy una persona entendida, si yo soy una persona que profesionalmente me manejo en la vida, ¿cómo me tendría que ir? Bien. Pero no todos piensan eso, porque no todos les llegó la buena noticia del Evangelio, que somos parte de un diseño de Dios. No fue la idea loca de nuestros padres en una noche de amor, como decimos, o no, que nacimos. Dios ya no había pensado. Dios había preparado el diseño para lo que nosotros estamos acá. Eso es la vida de la fe. ¿Y eso quién se lo contó? A mi espíritu le es grato y digo, wow, qué bueno eso. Y yo siempre digo, ¿no? Si Dios no existiera, yo siempre me hago esta pregunta, si Dios no existiera y yo adquirí todo ese carácter que dice la Biblia que debemos de tener, paciente, tolerante, benevolente, amoroso, o sea, y no le doy problemas a la sociedad, ¿qué mal hice? Ninguno. Entonces, si existiera o no existiera, prefiero creer que sí, que Dios existe y que Él me quiere de esa manera para hacer una solución y no un problema. Pero así no fuera. Por eso digo, ¿qué mal hice? Al contrario, beneficié al lugar donde estoy, a mi entorno. ¿Mm? Y eso es lo maravilloso.
Pero volviendo a lo nuestro. Queremos probar algo que de alguna manera nos causa intriga, ¿no? Hablamos de la información. Volvemos, ¿recuerda? Que recibimos información de todo tipo, ¿sí? Y claro, vieron que ustedes cuando están buscando algo y les habrá pasado, o sea, no están buscando, nombraron algo y usted abrió su teléfono y le salió, ¿no? Y hay un enano ahí que escucha, ¿no? Y que como que presta atención y te sube la información, ¿sí? Porque es así, ¿no? Todo está preparado, la tecnología está preparada para eso, ¿sí? Vuelvo a esto, para desvirtuar un diseño y para que nos interesemos en realidad en cosas que no nos deberían interesar tanto. ¿Mm? Ahora bien, pero nos intriga. Pero diga, con el Evangelio no pasa lo mismo. El Evangelio no pasa lo mismo. ¿Por qué? Y lo dice Pablo, porque el mundo se llena de carnales, de espirituales y de naturales. Dígame usted, a ver, ¿qué es lo que más escasea de estos tres? Por eso es que no es tan relevante aparentemente el Evangelio, el cual estamos aprendiendo que soluciona todos los problemas. No es relevante, no llama la atención. Nadie se desvive por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el espíritu de nosotros? Nosotros tenemos un espíritu. Si nuestro espíritu no está, ¿qué pasó? Diría, está. Por eso. Entonces, tenemos un espíritu y ese espíritu un poco es el que concibe en qué parte de la fila nos ponemos. O carnales, o espirituales, o naturales. Y una percepción de eso. Entonces, cuando el espíritu humano, fíjese, si todos los seres humanos pueden oír el Evangelio, ¿por qué todos no responden a ese Evangelio? Porque el espíritu humano, consciente o inconscientemente, sabe que hay una demanda de responsabilidad que no quiere aceptar. Yo les cuento una anécdota, pues no está ahí, es mi hermano. Yo siempre me junto con él, mi hermano mayor, tiene 3 años más que yo, y yo me siento con él y él me pregunta y yo le hablo y le comparto y le enseño y le predico y él entiende y dice, ¿por qué la gente no entiende esto? Por lo mismo que te pasa a vos. Él nunca se congregó, o sea, pero a él le encanta oír y él sabe que es así. Pero ¿saben lo que pasa? Que él es una persona tan temerosa, él dice, si yo empiezo a ir, tengo miedo de no cumplir. ¿Ven? Y eso que lo lleva a no cumplir. Fíjense cómo opera. Porque el ser humano sabe, aunque nunca haya oído de Dios, sabe que es una responsabilidad y es una muerte a nuestra forma para vivir una nueva forma. Por eso el Evangelio no es tan popular. El Evangelio de Dios, el que sí es popular, es donde te van a solucionar tus problemas. Venga, Dios va a solucionar. No, yo tengo que gestionar mi vida. Dios me da una mano, pero con entendimiento. Pero yo tengo que gestionar mi vida. ¿Está? Entonces, de alguna manera es esto lo que Pablo está identificando. Esa es la lectura profesional que está teniendo el apóstol Pablo. Ahora, decimos que el espíritu del hombre, no se me distraiga, sabe que el Evangelio es una medida de realidad que va a exigir altos niveles de profesionalidad en la vida de alguien. El verdadero Evangelio va a demandar una vida determinada. A ver, ¿y esto no es que tenemos que ser pastores? No. Porque a veces uno piensa, ¿no? Tenemos que ser líderes de la iglesia, estar a cargo de algo. No. Si es así, es porque Dios lo está poniendo en nosotros.
pero si no, yo tengo que ser parte del cuerpo. Y dentro del cuerpo, saber que cumplo una función, ¿sí?, que es determinante. Hay veces que nosotros queremos ser parte del cuerpo, pero es como que queremos elegir, ¿no? A ver, ¿quién quiere ser el dedo gordo del pie? Pero está el ojo, no puedo ser ojo, ¿eh? O sea, como que buscamos, ¿no? ¿Quién quiere ser parte oculta del ser humano? Y nadie, yo prefiero ser algo más visible, más... ¿ven? Pero dentro del cuerpo eso es parte de la naturaleza de los días que nos tocan de vivir. Pero es entender por el Evangelio lo que necesitamos entender. Por eso es que hay una demanda que el espíritu del ser humano sabe, que va a tener que abandonar formas que quizás no quiere abandonar. ¿Eh? Yo soy así y no voy a cambiar. Ahí tiene que hacer un trabajo Dios, porque dice, así no me servís. Porque así vas a hacer como vos creés que está bien y va a seguir pasando lo que está pasando en el mundo. El que sabe lo que tengo soy yo, porque yo te creé. Yo sé cómo funcionás y para lo que funcionás. ¿Eh? Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, habla de que esa noticia trae una muerte a lo que soy para hacer lo que Dios dice que tengo que ser. Por eso es que hay vuelvo a esto, no es tan popular el Evangelio. El Espíritu sabe que una vez que abraza el Evangelio, se tiene que convertir en un profesional de la fe. ¿Eh? No puede vivir mediocre. Tiene que profesionalizarse. Si no, no funciona. Imagínese que el Evangelio, si no lo profesionalizamos en nosotros, se vuelve ilegítimo. Es ilegítimo querer enseñar algo que en realidad no soy profesional en eso. Es como querer abrir a uno de mis parientes con un bisturí cuando yo no soy médico. O sea, es ilegítimo. No me preparé, no me profesionalicé para eso. Me gustaría ayudarlo, pero lo voy a terminar matando porque no sé cómo se hace. ¿Eh? Entonces el Evangelio, hay veces en la vida de personas, es ilegítimo. Es como el viejo dicho, ¿no? No está en la Biblia, pero dice, alguien así es peor que un mono con ametralladora, ¿no? Literal. Es ilegítimo. Por eso tiene que ser profesional el Evangelio en nuestra vida. Cuando yo quiero que descomprima esto de, pastor, ¿pero qué tenemos que ir a la universidad? No, tenemos que entrenarnos en esto, en esto. Esta es la mejor forma de entrenarnos y de capacitarnos. ¿Mm? Para quitar esa presión, ¿no? Ejemplo, fíjese, la razón por la que todos estamos sentados aquí. ¿Cuántos tienen así, por decir, una profesión que demanda un grado de intelectualidad superior? ¿Saben por qué es eso? Un poco, ¿no? Porque el espíritu humano sabe que es muy complicado y le empieza a meter excusas. No tengo los beneficios económicos para ir a cursar esta carrera o esta profesión. Y de paso, no me da la cabeza, ¿no? Es porque sabe que hay una demanda de que para hacer esto necesito responsabilizarme y salir de mi limitación de que no doy, de que no sé si es para mí, no tengo los recursos. O sea, todo eso es parte de esto, de entender que el espíritu concibe que hay una responsabilidad a la que no quiere arribar. Volvemos a decir esto, que el Evangelio es la demanda más alta que un ser humano tiene en la tierra. Por eso el Evangelio no es popular.
Por eso el Evangelio no los quieren todos, no se desviven, no se anotan para poder cursarlo. Por eso yo celebro sus vidas. Celebro porque el estar acá, y esto no es simple palabrería, es una realidad, porque sé lo que demanda esto. Sé lo que dejamos, sé lo que vamos redimiendo, como decíamos, estamos comprando tiempo por entender cosas que quizás no sabíamos. Y eso redime mucho, muchísimo el tiempo. Ya termino la primera parte, ¿sí? Eso nos ocurre en pensar que el espíritu humano sabe que eso va a demandar toda tu vida. El Evangelio lo que hace es demanda toda la vida. O sea, no es que voy un año y ya está, me gradué y ya listo, con esto soy santo, certificado, tengo el certificado. O sea, no, es toda la vida. El Evangelio te absorbe toda la vida y todo el tiempo. Porque es la expresión de una vida, el Evangelio. Ya no de la mía, sino de la que me habita, que es Cristo por causa de ese carácter que se me va formando, que se está estableciendo. Por eso el Espíritu sabe que el día que abrazó el Evangelio es para toda la vida. Entonces hay como esa resistencia. Por eso es que si no funciona, el Evangelio, como dijimos, que se vuelve ilegítimo en nosotros. O sea, una mala praxis. Yo quiero abrir a la gente, pero la verdad es que nunca estudié. Entonces, provoca un daño. ¿Cuál es la lectura profesional que tiene? Escuche bien, la religión. Vuelvo a esto, la religión es la forma humana de ligarse a Dios. ¿Está? Yo siempre doy el ejemplo ¿Vieron que hay personas que de repente pasaron por un momento difícil en su vida y lo vemos hay veces en los actores, ¿no? En personas así como conocidas, y de repente el tipo se perdió por 2 años. ¿A dónde fue? Fue al Tíbet, ¿no? Se instaló allá con unos monjes, se compró la pilcha y ahí como que pasó tiempo y meditó y bajó. Y ahora él cuenta, ¿no? Un cambio que tuvo. En realidad sigue siendo la misma persona, nada más que pasó tiempo con alguien en una montaña, ¿no? Que le habló y le contó cosas, pero la persona viene y sigue siendo lo mismo. Pero él es como que tuvo una vivencia espiritual. Él se conectó como él quiso a Dios. Sigue siendo la misma persona, tiene problemas, no paga los impuestos, le debe a medio mundo, se pelea con todos, pero él estuvo en el Tíbet. ¿Ven? Esa es la religión, la forma humana de ligarse a Dios, entre comillas. El Evangelio no es eso. El Evangelio es la misma vida de Cristo que nos absorbe, por eso nos va a llevar toda la vida. Y ya notamos que no somos nosotros. Y no es porque estudiamos, sino porque es algo que nos va absorbiendo por entendimiento. Vamos entendiendo y nos vamos. ¿Vieron a quién le pasa eso de decir, veo una persona y digo, me gustaría ser como esa persona? ¿Vieron? Eso es lo que nos pasa con Dios. Nos empieza a gustar ser como Él nos va haciendo. Más benevolentes, más pacientes, más entendidos. Y lo vamos disfrutando porque eso trae salud, eso trae paz a nuestra vida, trae paz a la vida de los que nos rodean. Es un cambio extraordinario el que pasa. Entonces, la lectura que Pablo dice que había dejado, miren ustedes, Romanos 1:1 y ya vamos a almorzar. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él sabía para lo que él había sido apartado. Él había dejado todo eso que él sabía. Pablo cuando perseguía a la iglesia, ¿se acuerdan cómo empezamos comentando? Pablo cuando era perseguidor de la iglesia no era un caído del catre, era un tipo que había estudiado con los mejores maestros de la época, conocía las escrituras, conocía la Torá, o sea, no era alguien que no conocía, pero no lo conocía a Dios. No había tenido un encuentro con Dios. Por eso es que Dios se le cruza, y ahí es donde él entiende y dice, wow, o sea, yo creí que sabía algo, pero ahora que lo veo, ahora que lo tengo cara a cara, entonces ahí es donde se produjo una verdadera transformación. Entonces,
Mientras que quienes lo oían al apóstol Pablo, solo habían dejado ¿qué? Habían dejado lo que querían, lo que sentían, lo que pensaban. Entonces el evangelio se convierte en algo como demasiado natural, ¿no? Bueno, qué sé yo, si tengo un tiempito voy. Entonces, vamos como teniendo excusas que parecen permisibles, pero que la realidad es que no quiero que me absorba toda la vida. Como que me quiero guardar algo, ¿eh? Quiero seguir siendo yo. Y Dios dice, pero te conviene que seas como yo soy, porque ahí es donde hay un beneficio y hay una productividad para vos y para todo el resto. ¿Eh? Ese es el gran cambio, esa es la transformación que debe de haber. La mente carnal y la natural toma el evangelio como un mataculpas. A ver, yo siempre digo, ¿no? ¿Vieron cuando por, a ver, ¿cómo es cuando uno es de una provincia, tiene, no, ¿cómo es? Tienen diferentes, una cultura, una costumbre, ¿no? Una costumbre. Y la realidad es que, a ver, yo hasta que me encontré con esta verdad, era católico. Pero era católico por costumbre. Porque mi papá me dijo, yo soy católico. Ah, bueno, yo también soy católico, ¿no? Pero ni mi papá sabía por qué era católico. Porque a él también era por costumbre, ¿no? Ya es por tradición, esa era la palabra. Por tradición, ¿no? Por tradición. Hasta que yo me encontré con esto y digo, y claro, y todos somos por tradición, de alguna manera, católicos, ¿no? Pero no entendíamos bien por qué. ¿Ven? Pero ahora, ¿qué es lo que, a qué lo llevo con esto? A que, ¿vieron cuando nosotros estábamos, yo no conocía al Señor, y aún hoy pasa, que hay un bautismo, hay un casamiento, hay una comunión, y de repente invitamos a los parientes, ¿no? Y ese día van, ¿no? Los parientes van a la iglesia. Y es como que ponen cara de santos y todo, ¿no? Y le dicen al padre, qué lindo lo que dijo, ¿no? Al cura. Después no va nunca más hasta la próxima fiesta, ¿no? Pero somos católicos, por eso digo que es por tradición en realidad, ¿ven? Y eso es como que mata un poquito la culpa. Este año fui a la iglesia, ¿no? Y es como que parece que eso me perdonó de todos mis pecados, ¿no? Y o los domingos, la vida de un evangélico. Por eso estamos hablando de los tres tipos de personas. Porque yo puedo congregarme oyendo una verdad y sin embargo, ser un carnal, político, aceptable. Escucho, no vivo todo, vivo lo que me conviene, vivo lo que puedo, conforme a mí. Entonces, ahí es donde lo que empieza a pasar es eso. El evangelio es algo que absorbe la vida y te lleva a un camino profesional, sin dudas, sin dudas. Imagínese, usted se junta con sus amigos ahora y vos sabés por qué el sol está donde está. Y lo mató, o sea, lo descolocó como chupete en el ombligo, o sea, y ahí usted le empieza a explicar, porque es un diseño. Y ya está usted queda, ¿ves? Se va profesionalizando. Es maravilloso por eso digo que cuando Pablo dice el evangelio que no avergüenza, es es por diseño. No vendo zaraza, no es fruta, hay una realidad. Y el otro empieza a pensar, ¿qué le está pasando a este? ¿No? Y está entendiendo lo que yo no estoy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de él? O va a empezar una comezón por querer oír más, o va a decir, no tengo tiempo para perder en esto. Y en realidad no es perder el tiempo, es redimir el tiempo. Pero por eso tiene que ser por amor. Me preparo para otros.
y a la vez soy beneficiado yo. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, si el nivel de importancia no viene del espíritu, o sea, no porque estoy pensando, che, qué lindo esto, ¿no? Me gustaría seguir en... No, hay algo dentro que dice, es esto. Aunque ves que te está demandando un domingo, aunque ves que te está demandando un tiempo de que ahora estaría haciendo otra cosa y tengo que estar acá escuchando, pero eso va empezando a cambiar, porque empieza a tomar relevancia y empieza a producir una sustancia en mí. Ya no es conocimiento, es una sustancia de vida que me empieza a volver más saludable en todos los aspectos. En la forma que pienso, en la forma que vivo, en la forma que como, en la forma que me cuido, en la forma que recibo todo lo que me pasa en la vida. Es haber una transformación. Entonces, cuando esto pasa, el Evangelio es el que está absorbiendo toda nuestra vida. Hasta acá la primera parte. Espero no haberlos aburrido.